hermano pasa con nosotros. Gloria sea Jesús. Dios te bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que están conectados en esta hora. Sean bienvenidos. Que Dios los bendiga a los que están conectados y a los que se van a agregar a esta conexión de Facebook Live. Dios bendiga a todos mis hermanos de la iglesia Alfa y Omega, a mi familia en El Salvador, a mi familia en Los Ángeles y en todo lugar que nos escuchan. Dios les bendiga y les guarde de una manera grande. Doy gracias al Señor por este privilegio que se me ha encomendado de predicar su palabra. Lo vamos a hacer con la ayuda del Señor y espero que me ponga atención los minutos que voy a estar hablando y que el Señor ministre este tiempo. Gracias, hermano pastor, por concederme este tiempo de predicar su palabra. Vamos a estar considerando Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23. Dios bendiga también a mis hermanos que se están agregando y los que están también en el YouTube. Dios bendiga a nuestro hermano que nos está ayudando para que por este medio se pueda llegar a las vidas de mis hermanos y de mis amigos también. Romanos 6, 20 al 23 dice de la manera siguiente: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites estar abriendo tu palabra, Dios mío, y estar en este lugar que es tu casa, donde te adoramos y te bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que mis hermanos están ahí, Dios mío, en sus hogares, Padre, y te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que tú los bendigas y que los ayudes, Señor, a poder retener tu palabra, a poder ponerle atención, Dios mío, comerla y digerirla, Padre amado, para que haga efecto en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, mi Dios, te entregamos a ti este momento. Que tu Espíritu Santo sea ministrando este tiempo, Señor, y que se haga su santa voluntad. Sabemos, mi Dios, que nosotros dependemos únicamente de ti, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti, Dios mío, no podríamos estar acá, no podríamos hablar, no podríamos respirar, pero por tu gran misericordia, mi Dios, es que estamos respirando y estamos viviendo, y si vivimos, Dios mío, queremos vivir para ti y agradarte a ti. En el nombre de Jesús, mi Dios, que tu palabra, Dios mío, caiga y descienda a las vidas de mis hermanos. Y Dios mío, si hay una corrección, una amonestación, que la recibamos con gozo, mi Dios, porque tu palabra es como espada de doble filo. Y tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Así, mi Dios, te pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome control. Y tomamos autoridad en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Rey Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Quiero hablar, hermanos, esta noche acerca de la paga o las consecuencias del pecado. Todo hombre debe de saber, debe reconocer que todo lo que hagamos, todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas, tendremos recompensa o tendremos consecuencia o tendremos fruto de las cosas que nosotros hagamos, sean buenas o sean malas. De manera que debemos estar muy atentos a qué es lo que hacemos, porque de todo lo que hagamos
tendremos consecuencias. Por eso es que nosotros actuamos bajo la voluntad del Señor. Y dice que ya nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Por eso ya nosotros no somos personas carnales, sino personas espirituales. Y esta carta es una de las cartas paulinas, una de las más grandes de las cartas que el apóstol Pablo escribió y se le dirigió a la iglesia ubicada en Roma. Ahora, él, hermanos, no era fundador de esta iglesia. El apóstol Pablo fue fundador de muchas iglesias, pero él no era fundador de esta iglesia. Pero él estaba interesado porque había un problema en esa iglesia. Y lo que vemos nosotros y debemos de copiar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Pablo fue una gran persona de Dios, un apóstol admirable, un apóstol muy sujeto a la voluntad de Dios. Y lo que a mí me llama la atención viendo esto, que él no fue fundador de esta iglesia, pero él sabía que estaban trabajando para el mismo Señor que Pablo trabajaba. Y eso, hermanos, es de imitar a nosotros. A veces nosotros hacemos cosas en nuestra congregación local y trabajamos en nuestra congregación local y nos olvidamos a veces de apoyar a los otros hermanos, como que hay una división, pero en el cuerpo de Cristo no está dividido, somos uno en Cristo Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano que nos está ayudando a poder transmitir en YouTube. Él no se congrega en nuestra congregación, pero él sabe que lo que está haciendo en su congregación y en esta congregación es para el Señor, y de él recibiremos recompensa. Ahora en día existe mucha división, pero gracias a Dios que nosotros no estamos en esa condición, como que predican a otro evangelio, y es el mismo evangelio. Somos lavados con la misma sangre. El mismo Dios que adora a la otra iglesia es el mismo Dios que adoramos nosotros, si somos personas que buscamos y nos regimos en la palabra del Señor. Porque hay muchas congregaciones también que parecen que son cristianas, pero no son cristianas. Porque toda persona que no hace la voluntad de Dios no es una iglesia del Señor. La iglesia del Señor dice que es pura y sin mancha, donde practican la palabra del Señor. Pero gracias al Señor que en su gran misericordia nos ha hecho entender y vivir la palabra con su ayuda, porque sin Él no podemos nosotros hacer nada. Y nos depositamos en el Señor y Él nos ayuda a caminar en rectitud. Ahora el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él se presenta y dice: Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para predicar el evangelio. Y el evangelio, hermanos, es el reino de Dios. Y el reino de Dios es Jesucristo. En una ocasión Jesús le dijo a la gente que lo rodeaba, porque le hicieron preguntas acerca del reino, y él dijo: el reino de Dios está en medio nuestro, hablando de Él mismo. De modo que el evangelio del Señor es puro. Dice la palabra del Señor que el evangelio no consiste en comida ni bebida, sino que consiste en poder de Dios. Ahora el hombre natural es poderoso según lo que tenga, pero nosotros no, nosotros somos fuertes según cómo estemos metidos con Dios. Ahora, a veces ciertos líderes de renombre con mucha fama que están en el error y están llevando a multitudes al error por falta de la palabra del Señor. Yo escuchaba una vez a una persona muy famosa que siempre anda haciendo giras en lugares donde hay dinero, pero nunca lo he visto que vaya a África o los países pobres. Y predicando en su congregación, él decía: el Señor me dijo. Note usted la gran mentira, el gran error. Él dijo: el Señor me dijo que antes que venga a traer a su iglesia, Él le dará las riquezas que tienen los poderosos, los ricos,
y hará millonarios a los cristianos antes de que la iglesia se haya ido, porque dice que las riquezas son para la iglesia. Pero la Escritura nos manda a nosotros a ser ricos espirituales en Cristo Jesús. Entonces él lo decía supuestamente con una gran unción, pero esa no es unción, esa es una emoción de la carne tergiversada por Satanás y transmitiéndoles a su congregación, transmitiéndoles a su pueblo que lo sigue cosas erróneas. Él brincaba y la gente que lo estaba escuchando también brincaba y lo recibía y pataleaba. Porque mire, hermano, todo aquel que tiembla no quiere decir que está lleno de la presencia del Señor, si hasta los demonios tiemblan. Y esta gente recibía algo falso, porque a Jesús se le acercaron unas personas y le dijeron: maestro, te seguiré. Él le dijo: las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo a dónde recostar mi cabeza. Ahora, si están decididos a seguir el evangelio puro, que no consiste en riquezas humanas, sino que en poder de Dios, pues sígueme. Ese es el evangelio. Hacernos ricos en Dios. No le estoy diciendo, hermano, que tener dinero es pecado. El pecado es poner su mirada, su corazón en el dinero. Amar al dinero y olvidarte de Dios. Ahora el apóstol Pablo predicaba el evangelio. Y ahora, después que él se presenta como el apóstol, como el apartado para predicar el evangelio, él ya se hace mención a las personas que le está escribiendo. Y él les dice: vosotros llamados a ser santos. Eso quiere decir que todo el que llama al Señor lo llama, el primer lugar es santificarlo. Y santificarlo quiere decir apartado del pecado, separado del pecado, y unirse a Dios, el cual lo santifica y lo hace santo. Después, en el capítulo 1, versículo 8, le dice que él ha escuchado que su fe se ha divulgado por todo el mundo. Eso quiere decir que esta iglesia iba creciendo en fe. Y crecer en fe, eso implica crecer no simplemente en una área, sino que implica crecer en todos los aspectos de la vida espiritual. El Señor manda que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, las personas crezca tanto en santidad, en amor, en paciencia, en todo lo que requiere para vivir una vida agradable al Señor. Y Él le dice: he oído que su fe ha aumentado por todo el mundo. Qué bueno que dijeran de nosotros eso. He escuchado que su fe ha aumentado. Y la fe es lo que abarca a nuestro alrededor, porque por fe somos salvos, por fe sabemos que Dios existe. Y Él les dice: llamados a ser santos. Y había un problema en esa iglesia. Si usted lee la carta a los romanos del apóstol Pablo, mucho se refiere a la ley y a la gracia. ¿Por qué? Porque estaban los judaizantes, los apegados a la ley, que usted, para ser justificado y santificado, tenía que guardar la ley. Pero Pablo les dice que por causa de la ley nosotros conocimos el pecado, pero hasta allí la ley no podía santificarte. No estamos diciendo que la ley es mala, la ley es buena, pero no puede ser bueno a la persona. La ley es justa, pero no puede justificar al hombre. La ley es santa, pero no puede santificar al hombre.
Después se les dice que Abraham fue justificado. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue justificado sin que no hubiera ley. Entonces a lo mejor había personas, maestros, que estaban poniendo en dificultad a esta iglesia, haciéndoles saber que la ley era más importante que la gracia, y no es así. Porque todo, hermano, los rituales, usted ve que hay iglesias que todavía practican cosas que los antiguos practicaron, pero todas las cosas terminaron en el sacrificio grande de Jesucristo. Los sacrificios de las ovejas, de los animalitos, era tipo del verdadero sacrificio. Jesucristo, el Cordero inmolado. Después en el 20 que hemos leído, les dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre de la justicia. Esto nos quiere decir que la persona que está esclava en el pecado está libre de la justicia. O sea, a él no le importa hacer cosas de la justicia porque está esclavizado en el pecado. Y tampoco puede ser siervo de la justicia porque está metido en el pecado. Por eso es que el Señor dice, salid de en medio de ellos, que salgamos de la esclavitud. Porque Dios no puede compartir su gloria, Dios no puede bendecirte espiritualmente si estás metido en la esclavitud y quieres servir al Señor en la justicia. Es imposible. Ahora el hombre que no tiene a Dios, una comparación, porque habla de dos esclavitudes: ser siervo del pecado, esclavo del pecado, y siervo de la justicia, esclavo de Jesucristo. Ahora el siervo del Señor no está libre de la justicia divina. Estamos hablando de la justicia divina, no de la justicia del hombre. Porque la justicia del hombre, dice la palabra del Señor, que para él es como trapo de inmundicia. Pero la justicia divina es santa y perfecta. En ella no hay ninguna falsedad. Es recta y pura. Ahora es para nosotros, hermanos, los que somos siervos de la justicia, los que no estamos libres de la justicia, pero sí estamos libres de la esclavitud. El que está libre de la esclavitud del pecado y es siervo de la justicia, él sabe que tiene un compromiso, y el compromiso es de vivir en rectitud. El compromiso es de hacer la voluntad de Dios. Usted sabe, hermano, que no somos libres de la justicia. El hombre que es esclavo del pecado hace la voluntad de Satanás y se avergüenza de las personas que se congregan. Hay personas que un tiempo fueron siervos del Señor y ahora se descarriaron y no sienten nada por adorar al Señor, no sienten nada por dar gracias al Señor. Dios lo bendice por misericordia, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Te mantiene con salud. Y como está libre de la justicia, no puede ni se acuerda de dar gracias al Señor. Y si nosotros vemos la terrible vida de un esclavo, antiguamente cuando se practicaba la esclavitud de los seres humanos, era terrible. Hacía lo que su amo le decía. Los podía vender. Y si él tenía hijos en esclavitud, esos hijos le venían a ser propiedad del amo. Y ese esclavo no podía decir nada porque era esclavo. Él no podía decir, son mis hijos. Pero él, ¿qué le decía? Tú eres esclavo y estás en mi propiedad, y ellos vienen a ser propiedad mía. Y eso es lo que existe ahora en día en esta humanidad. El hombre, el padre de familia sin Cristo, quiere tener buenos hijos,
pero él no es bueno. Quiere tener hijos sinceros, pero él no es sincero. Quiere tener hijos que se le sean fieles a su esposa cuando llegan a casarse y tengan una familia hermosa, pero él no es fiel, porque es esclavo del pecado. Los hijos nacidos fuera de la gracia del Señor, que Dios tenga misericordia de ellos, porque dependen mucho del padre de familia. Y el padre de familia está esclavo, y él tiene que saber que su hijo es esclavo también, porque lo que hace el padre, también el hijo lo hace. Ahora, para salir de la esclavitud, hay que entregarle la vida a Jesucristo, el cual lo librará de los lazos del diablo, el cual el Satanás los tiene a voluntad y hace lo que él quiere, porque es propiedad de Satanás. Por eso Jesucristo dice: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Ellas entienden cuando yo le hablo. Pero el que no es oveja, el que no es siervo del Señor, Satanás lo tiene atado. Pero este es el momento de que podamos cambiar nuestra vida y decir: yo quiero ser diferente. Anteriormente estaba la esclavitud forzada, cuando un país hacía guerra y podía agarrar a los ponía cautivos. Pero también estaba la esclavitud voluntaria. Esto quiere decir cuando una persona era demasiado pobre y no tenía que darle nada a sus hijos. Muy pobre. Esta persona podía acercarse a una persona con muchas posesiones y decirle: yo no tengo nada, voluntariamente quiero ser tu esclavo. Y si esa persona parecía en su corazón de agarrarlo como esclavo, lo agarraba, pero esa persona se entregaba voluntariamente. ¿Por qué? Porque esa persona era pobre, no podía subsistir por su propia cuenta, no tenía propiedades, estaba pobre. Pero cuando esa persona encontraba a un amo bueno, le era una gran bendición, porque esa persona que tenía mucho dinero lo agarraba y lo hacía su siervo. Y no quiere decir, hermanos, que todos los amos eran malos. Habían amos muy buenos, que anteriormente se terminaba el tiempo de la deuda por el cual él estaba siendo cautivo. Y esa misma persona decía: ¿sabe qué? Yo terminé la deuda, pero me siento bien contigo y no me quiero ir. Porque era un amo bueno. Y esa persona esclava buscaba a alguien que tenía riqueza. Ahora nosotros estamos pobres. Le pongo un ejemplo: espiritualmente, y necesita riqueza espiritual. El único que tiene riqueza espiritual es Jesús de Nazaret. Y Él no va a ir a traerte, porque tiene todo el poder para hacerlo. Él quiere que usted voluntariamente reconozca que es un pobre, que ha estado viviendo en pobreza, la esclavitud de la pobreza, y que necesita un amo verdadero que no dañe sus emociones, que lo respete. Y ese es nuestro Dios. Él te puede acoger y hacerte su siervo, porque Él tiene muchas riquezas. Bendito el nombre del Señor. Después le dice, esto es para que nosotros consideremos: pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Usted y yo sabemos qué es lo que hacíamos, que hasta ahora usted dice: yo hacía eso y me da vergüenza de lo que hacía. Ahora hágase
un análisis, un recorrido. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de eso? De lo que hizo. ¿Cuál es el fruto de lo que hizo? Perdiendo su tiempo. En ocasiones me encuentro con personas que antes compartimos en las canchas. Y ellos me dicen, ¿cómo estás? Y yo les digo, pues aquí no me he podido gastar todo lo que logré agarrar en esas canchas. Todas las posesiones que tuve por andar jugando. Y no tuve nada de eso. Golpes, descuidos de mi familia, no gozar de sus bendiciones. Ahora, ¿qué fruto teníamos nosotros de lo que hacíamos antes? ¿Y por qué a veces pensamos retroceder? ¿Y por qué a veces pensamos darle la espalda al Señor, que Él solo bien nos ha hecho? Ahora el hombre que está sin Dios, haciendo las cosas, siendo infiel, haciendo cosas que a Satanás le agradan, pero Dios las detesta. ¿Qué estás agarrando? ¿Qué es lo bueno que está agarrando? Nada. Muerte. En el 21 en el 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, teniendo por vuestro fruto la santidad, la santificación, y como fin la vida eterna. Usted ve, hermanos, ahora en día la gente está invirtiendo su tiempo, muchos millones, buscando vida, porque el hombre busca vida. El hombre no quiere morir, la anda buscando en otros planetas, pero no sabe que la vida depende de Dios. Si incluso hubiera vida en otros planetas, que solo Dios lo sabe, esas vidas dependen de Dios. Los millonarios ya comprando lugares en la luna, pero la palabra del Señor dice que de allí lo derribará. Y nosotros, a la par de ellos, somos pobretones, no tenemos nada, pero tenemos lo que ellos buscan, que es la vida. Y la vida eterna la tenemos nosotros, porque Jesús es la vida eterna. Y lo hemos aceptado y hacemos su voluntad. El hombre dice que el mundo está a punto de colapsar y por eso andan buscando en otros lugares que no sea este planeta. Pero nosotros no buscamos la vida, porque la vida ya la tenemos segura en Cristo Jesús. Por eso me gusta aquel canto que dice: si el sol se apagara, si este mundo se destruyera, yo siempre confiaré en el Señor. Nuestra vida está segura en el Señor. En el último versículo que hemos leído dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Note que dice que el pecado paga. Dios no paga, Él te da de gracia, porque es la dádiva de Dios, el don de Dios, su misericordia. Un aliento para nosotros, hermanos. Nosotros sabemos que Satanás no quiere la felicidad del hombre. Él no quiere, mi hermano, que tengas una buena relación de pareja, una familia sólida. Él no quiere eso. Él quiere ver derrotado al hombre.
Pero por eso nosotros tenemos que ser sabios y buscar al Señor de cerca para no resbalar. Cuando Dios puso al hombre en el Edén y el hombre tenía comunicación con Dios, nosotros rápidamente vemos en la Escritura que Dios creó al hombre y le dijo: no comas de esto, y rápidamente la serpiente apareció y los engañó. Pero a mí me imagina que haber pasado mucho tiempo donde Satanás veía que el hombre era feliz, que el hombre platicaba con Dios y tenía buena relación, y Satanás andaba rodeándolo para destruirlo, como anda con nosotros, rodeándolo para destruirlo. Pero lo que nos rodea a nosotros son ángeles enviados por el Señor, que cuidan de nosotros. Y Satanás buscó la ocasión, la anduvo buscando. Satanás no descansa, mi hermano. Satanás no descansa. Te acuestas y él te está esperando. En la mañana que salgas, él está al de tu casa esperándote y anda como león rugiente, viendo cómo caes. Porque la peor desgracia para el diablo es que uno sea feliz. Y hasta que llegó su momento donde la mujer falló, y así falló el hombre. El Señor le dice a Adán: Adán, ¿a dónde estás? Y aquel sabía, tenía su conciencia martillada. Yo me imagino que Adán, todo el tiempo que vivió, él pasó recordando y diciendo: ¿qué fue lo que hice? La oportunidad que dejé ir. Porque la maldición entró hasta la tierra. Y una de las cosas que Dios le dijo a Satanás: sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es algo espiritualmente. Eso Dios le quiso decir que Satanás iba a tener potestad únicamente de la tierra, del polvo. Ahora Jesucristo dice que cuando uno viene a Él, ya es una persona espiritual, ya no es una persona que está tirada en la tierra, sino que está en las manos del Señor. Y Satanás está destruyendo mucha gente que está tirada en el suelo, esclava, y los está matando a diario. Él se va arrastrando y va comiendo polvo, y el hombre es polvo. Y está tirado en el suelo y él se lo está comiendo a diario. De muchas formas y de muchas maneras, pero con el mismo pecado. Y nosotros estábamos tirados en el pozo de la desesperación, en la tierra, tirados. Pero un día dijimos nosotros: no es posible que esté así, ten misericordia de mí. Y vino el Señor con su misericordia y nos levantó. Y el momento que Dios nos levantó, salimos de la potestad del diablo, porque él se arrastra sobre la tierra hablando espiritualmente, pero más en los lugares celestiales en Cristo no tiene potestad. Por eso que el salmista decía: Dios me hace andar en las alturas, porque en las alturas hay seguridad. Y nadie puede estar en las alturas si no es con el Altísimo, Cristo Jesús, que nos puede levantar del pozo de la desesperación y ser felices en Dios, tener segura nuestra vida. Por eso, hermanos, no hay que retroceder. Tenga eso en su mente, que Satanás ahorita mismo está viendo cómo usted cae, para que tenga desgracia y que su familia se desintegre. Pero hay que ser sólidos en Jesús. Dicen que en cierto lugar acostumbraban a agarrar a los lobos de una manera muy peculiar.
muy ingenua. Dice que ellos se aburrían, que el lobo llegaba siempre a quererle comer sus animales. Y ellos lo que hacían simplemente, cuando ellos mataban algo para comer, ellos siempre guardaban un poco de sangre. Y dice que agarraban un cuchillo muy filudo o una espada, como sea, con mucho filo, y lo metían donde estaba la sangre, lo dejaban lleno de sangre y lo sacaban afuera para el tiempo de invierno. Y ese cuchillo se llenaba de hielo. Y el animal, que tiene un olfato mucho más grande que el olfato del hombre, sentía el olor y sentía que había carne, y él sentía deseos de comer porque andaba hambriento. Ese animal se acercaba y miraba el metal tirado, y él lo olía y decía: aquí hay de lo que yo quiero. Y empezaba a lamber el cuchillo, y a lamberlo y a lamberlo, y él sentía rico lambiéndolo. El hielo mataba la sensibilidad de las partículas de la lengua, y de repente él sentía que salía mucha sangre, y él por dentro decía: ah, qué banquete me estoy dando, hoy sí la hice. Qué inteligente soy, qué afortunado soy. Y seguía lambiendo y lambiendo y lambiendo y lambiendo el machete o el cuchillo. Cuando él se daba cuenta, él se estaba tomando su propia sangre, y ese animal moría desangrado. Cuando él se daba cuenta de lo terrible que él mismo se estaba matando por su propia ignorancia, ese animalito moría. Y así está Satanás, cegando al hombre. Cegando al hombre pensando que está bien lo que está haciendo. Y de todos modos, Dios es de oportunidades, y Él me va a dar oportunidad a su debido tiempo. No, mi hermano, el mañana no es de nosotros. La oportunidad te la está dando Dios ahorita mismo. Usted, mi hermano, que se ha desviado, Dios conoce su corazón, Dios conoce sus intenciones. Es momento que regrese y que sepa que Satanás está destruyendo tu vida, te está llevando por el precipicio, y al final la paga va a ser el pecado, la destrucción. Por eso es momento que nosotros le digamos: Señor, yo no quiero agarrarme de ti porque me voy a soltar. Agárrame tú. Me dispongo para que tú me agarres. Alzo mis manos y yo sé que tú eres Dios de misericordia y me va a levantar, me va a sostener. Satanás es terrible, es malo, pero no podrá hacer nada si nosotros dependemos del Señor. Nada podrá hacer, absolutamente nada, si el Señor no se lo permite. Por eso los que estamos firmes, afirmémonos más. Oremos más. Yo sé, hermano, que esta vida tiene muchos afanes y muchos compromisos, pero hay que sacar tiempo para meditar en la palabra. Y si estamos haciendo algo, lo que yo he estado haciendo hoy últimamente es escuchar mensajes que edifican la vida espiritual. Si no nos queda tiempo en el trabajo, los quehaceres que se están haciendo, pues hay que oír la palabra del Señor por medio de los hermanos que suben videos o predican, lo que sea, pero que sea edificación de la vida espiritual y nos afirmemos más. Y hacer nuestro altar de adoración en nuestro corazón. No tenemos que tener el altar de adoración en la iglesia, sino en nuestro corazón, porque siempre lo vamos a andar adentro de nuestro corazón.
Así que los animo, hermanos, en el nombre de Jesús, que sigamos adelante y que de nuestro lado está el grande, el creador de los cielos y de la tierra, el creador del mismo diablo. De Él estamos y depende nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús los animo a que sigamos adelante. Y a los amigos que se han desviado y que hacen duro su corazón y actúan como que nunca han conocido a Dios, como que nunca han recibido un favor de Dios, como que nunca has estado tirado y el Señor te ha agarrado y te ha levantado, y estás mal y te has ido, no es porque Él no te ha soltado, ha sido decisión tuya. Y no seamos indiferentes con el Señor. Tenemos necesidad de Él y volvámonos a Él. Así que en el nombre de Jesús sigamos adelante. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que me ayudes a mí primeramente, Dios mío, en mi hogar, Padre. A ser de ejemplo, mi Dios amado, a los creyentes, como también a los inconversos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, que me ayudes a seguir adelante y estar firme, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces mis debilidades, Dios mío. Yo te pido por cada oyente también, mi Dios, que los ayudes, mi Dios. Sabemos, Dios mío, que fallamos, Padre, a cada momento, pero que tú eres misericordioso y estás atento para levantarnos si nosotros abrimos nuestro corazón y clamamos a ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a toda mi familia y mi familia en Cristo Jesús también, mi Dios. Que tú nos bendigas hoy, mañana y siempre, y que nos llene de sabiduría y nos acoraces con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén.